Saludamos al doctor José Astudillo, él es profesor de la Universidad de Cuenca. Quisiéramos tratar con usted, doctor Astudillo, esto que se va tornando ya muy claro, que el gobierno de Guillermo Lasso tiene como política de Estado el apoyo a la gran minería. Y de alguna manera, este tema cambia el discurso de la minería contra el agua a la minería ilegal contra la minería ilegal. Es el enfoque que del gobierno cuando el COSEP, Consejo de Seguridad Pública del Estado, acaba de declarar a la minería ilegal como una amenaza a la seguridad del Estado y paralelamente decide respaldar a la minería legal, legal desde el punto de vista de el gobierno y las regulaciones ecuatorianas, frente a advertencias que han hecho grupos sociales como la CONAIE en cuanto a la oposición que tendrán si se pretende seguir adelante con proyectos mineros en sus territorios, su punto de vista. Muchísimas gracias. Un saludo a la audiencia que sigue Antena 1 en radio, video. Y un saludo especial pues para usted, ingeniero Gustavo Cardoso, y los que nos escuchan. De hecho, poner un alto a la minería ilegal está bien en el país. Pues nosotros vemos que la minería ilegal está contaminando de una manera muy fuerte los ríos. Yo alguna vez en una entrevista ya aquí le había comentado que estuve en el río Santiago y pude observar cómo el río Santiago, desde la minería artesanal o ilegal que le llaman, para abajo, prácticamente había hecho que el río esté completamente muerto. Lo propio está sucediendo en el norte de la Amazonía. Hay minería ilegal a la ribera de los ríos, prácticamente los ríos están contaminados. Ahora bien, el endurecimiento de las penas para la minería ilegal es la puerta para el apoyo a la minería entre comillas legal o a la concesión de las minas de los territorios por parte del Estado ecuatoriano. Militarizar los territorios como está sucediendo y no controlar como se debe la minería ilegal hace efectivamente que volvamos a un estado de gobierno que se va a comenzar a dar con decretos. Digamos que un estado de permanente excepción para apoyo a la minería. Recordemos cuando viajábamos a la Amazonía hace muchos años y los militares estaban en la zona donde ahora es la presa Daniel Palacios. Para viajar a la Amazonía teníamos que llevar la cédula y también el carnet militar, es decir, esa militarización de las áreas protegidas, de los recursos naturales, no necesariamente están previstos para el cuidado de las áreas naturales, sino sobre todo para que las comunidades que están alrededor de donde existen concesiones mineras y esas concesiones mineras todavía no están en firme porque no han sido socializadas con las comunidades, pues la presencia de los militares prácticamente es ya una toma de posición del Estado para esas áreas. Y con la consulta eso va a ser peor todavía. Eh, las dos últimas preguntas en la consulta justamente preguntan sobre proteger ciertas zonas y militarizar ciertas zonas. Yo lo que creo es que se está dando ya esta militarización antes de que la consulta se haya ganado o no. Ahora, las autoridades del país vienen abiertamente impulsando la minería. Así lo ha hecho el ministro de Energía, Fernando Santos, quien recientemente refiriéndose a importantes cifras de exportación de productos mineros que salen del país, ha señalado que el sector minero es el futuro del país. De hecho, los costos ambientales no se ponen en la balanza y tampoco la corrupción.
Pero hay voces como la del ex viceministro de Minas, Fernando Benalcázar, que mantuvo mismo una línea pro minería cuando fue viceministro. Hoy denuncia que hay instancias que operan dentro del Ministerio de Energía y menciona a Javier Vera Grunauer, un funcionario recientemente separado en este tema de tráfico de influencias que está siendo investigado en el gobierno de Lazo. Señala que Vera Grunauer es un impulsor de la minería ilegal y de sus mafias, es decir, que mucho se cuece dentro de casa. Y esto, de hecho, tiene una relación también con estos proyectos mineros que por legales no significa que sean medioambientalmente inocuos. La minería legal está de la mano con la minería pues irregular. En sectores donde no se ha logrado todavía que el Estado adjudique las minas, son las propias compañías que promueven la minería ilegal para que en esos sectores el conflicto se agrave de tal manera y la población y también el Estado justifique su presencia allí con los militares. Así es que tratar de separar minería ilegal y minería legal no es un buen ejercicio porque los dos sabemos que están prácticamente unidos en el proceso de incidir pues y de depredar la naturaleza. Los costos de la extracción de la minería son altísimos, no solamente en términos de costo-beneficio, es decir, cuánto oro o cuánta plata o cuánto cobre se obtenga y qué implica eso efectivamente cuando se tiene que restituir en esos lugares a la naturaleza. Hay costos, pues, o externalidades que llaman y que no toman en cuenta las compañías y que el mismo Estado no toma en cuenta, que tiene que ver con la vida de las comunidades. Es decir, en algunos lugares se está observando cómo están preveyendo la ubicación de comunidades en nuevos territorios. Las comunidades tienen una vida centrada fundamentalmente en el territorio, su cultura, su producción, la forma de proveerse de agua a través de los arroyos, de los ríos, es decir, ha tomado años a las comunidades establecer una forma de vida en los territorios donde están. Llevar a estas comunidades a otros territorios y generalmente a territorios urbanizados, es decir, a estas comunidades generalmente se les ubica en barrios, en cantones, en poblaciones urbanas, en donde se genera un problema social complejo, ya que son poblaciones que viven de la agricultura. Y ponerles a estas poblaciones a vivir en un barrio generan un alto nivel de pobreza y después esa pobreza efectivamente se transforma también en la búsqueda de alimento, en la búsqueda de sobrevivencia y no hay un caldo de cultivo más grande para la delincuencia y para la obtención de alimento, de cualquier medio de subsistencia, que la gente se ponga también en esos cantones con trabajos precarizados y con situaciones difíciles a robar, ¿no es Nos cierto? habla usted a través de la experiencia, doctora Astudillo. Nos ha comentado usted en ocasiones anteriores que por sus actividades académicas, seculares, ha visitado zonas que están afectadas por la minería en el suroriente. Cuéntenos sobre la experiencia, los efectos que se dan con la población, con el estilo de vida en estas zonas en donde existe la minería legal que defiende el gobierno o minería concesionada. Bueno, dos lugares hemos visitado con los estudiantes en estos últimos tiempos, ¿no es cierto? Tundaime, que es una minería efectivamente que ya está en ejecución y es una concesión legal de las más grandes en el Ecuador. Los puestos de trabajo en Tundaime al inicio se dieron a algunas personas, es decir, algunas personas que trabajaban en la agricultura, por ejemplo, ahí en Tundaime, donde existe una pequeña población, un pequeño pueblo,
dejaron la agricultura y se transformaron en proveedores, por ejemplo, de movilización, camionetas, ¿sí? Otra forma de proveer también a la minera era de pequeños hoteles, para que vayan allí la gente que trabaja, quienes van a hacer estudios, etcétera. Pasado el momento de apogeo de estudios y también de los trabajos iniciales en la mina, esas personas se han quedado sin trabajo. Entonces, existen personas que ya están proveyendo a las minas tanto de movilización o de hotelería o de algunos servicios como volquetas que van en búsqueda de otras minas donde puedan proveer esos servicios porque ya no existe allí. Otro de los elementos que son muy complejos tiene que ver con la agricultura por contrato. La gente en el sector de Tundaime, por ejemplo, vive de la agricultura y la agricultura cultivos asociados, lo que llamamos la chacra. En 5 o 6 hectáreas producen plátano, producen yuca, producen maíz, tienen sus animales menores. Las compañías comienzan a pagarles por adelantado para que cultiven un solo producto, por ejemplo, solo plátano o solo yuca. Entonces, lo que hacen con esta agricultura por contrato es proveer de un solo bien, pero a la par lo que obtienen es dinero y pierden su soberanía alimentaria. Se quedan con un poco de dinero, pero con la pérdida de la soberanía alimentaria. Y después, cuando se acaba la agricultura por contrato, no vuelven sus suelos a la agricultura asociada o a la huerta. Entonces, empobrecen el suelo y empobrecen a las familias. Los conflictos sociales que se arman alrededor de estas nuevas formas productivas, de estas nuevas formas efectivamente de proveer, son bastante duras porque rompen primero con el tejido de la comunidad. Algunos tienen trabajo, otros no tienen trabajo, han perdido sus trabajos, han perdido sus suelos, no tienen agricultura, están contaminadas las aguas, pero los que tienen trabajo se vuelven como enemigos de su propia comunidad. Don Rompen también. Treño, muchas las cosas sobre el tapete, las intenciones gubernamentales, las declaraciones de funcionarios de alto nivel. ¿Qué riesgos ve usted, o más que los riesgos, qué futuro ve usted a estos dos proyectos mineros grandes hoy detenidos en la provincia de la Suay, Río Blanco y Quimsicocha? Bueno, yo creo que el futuro que se nos viene, si es que no se detiene la minería, será una destrucción de la naturaleza, primero allí, y por ende también una pérdida de lo que significa el agua y una pérdida también de la vegetación que existe allí. Hay que recordar que nosotros somos una provincia que produce electricidad. Somos la provincia que provee del más alto voltaje en electricidad al país y se pretende también un nuevo proyecto eléctrico en el río Santiago, pero estos proyectos eléctricos son proyectos que funcionan a través de los ríos, de hidroelectricidad, y la hidroelectricidad requiere de agua. Así es que tener minería en Quimsacocha y en Río Blanco es una contradicción del propio Estado. Es decir, está eliminando la producción de agua, el caudal de los ríos, que a su vez va a hacer mover la electricidad más abajo. Es decir, tienen que haber Esto, reservas de agua. esto, doctor Astudillo, nos lleva a aterrizar en la consulta popular ya próxima. Será el domingo 5 de febrero, donde hay una definición de los ecuatorianos en varias cosas en el marco del referéndum. Preguntas 7 y 8. Una relacionada con las zonas de recarga hídrica, la segunda con activistas mineros. ¿Cómo votar en esas preguntas, más allá de las advertencias que se ha hecho ya por quienes han leído cuidadosamente los anexos? Yo creo que la consulta popular tiene una cantidad de preguntas que tranquilamente pueden hacerse sin que se consulte a la gente, solamente con voluntad política. Pero todas esas consultas son una cortina de humo, finalmente, para lograr las dos últimas preguntas, que tienen que ver con la minería y con la intervención
en los recursos naturales. Preguntar a la gente si es que está de acuerdo que las regalías que produce la minería se queden en la comunidad es dar por sentado que la gente quiere que haya minería. Cuando la pregunta es si debe haber o no debe haber minería. Preguntar a la comunidad si es que se debe establecer un sistema de protección de fuentes hídricas, pues eso ya está en la Constitución. Lo puede hacer el gobierno, lo puede hacer el Estado sin preguntar. Es más, es un deber del Estado realizar esta, eh, 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 este cuidado de las fuentes hídricas. ¿Me escucha, José? Sí, ahora sí. Concluya la idea en un poquito más y nos vamos a ver. Preguntar a la gente si es que quisieran que exista un sistema de protección hídrica es decir que no ha cumplido el deber, porque ya debía haber hecho un sistema de protección hídrica. Una vez ganada la consulta, que ya la ganamos en Cuenca, con el 80%, para que no exista minería en las fuentes de recarga hídrica, hace efectivamente que el Estado debió haber tomado cartas en el asunto inmediatamente para establecer un sistema de protección hídrica. Ya debió haber establecido el sistema de protección hídrica para proteger las fuentes de recarga hídrica de la provincia de La Suay en la consulta ganada. Entonces, ¿qué quiere preguntar a la población? Una pregunta tramposa para hacer un sistema de protección hídrica a conveniencia del gobierno, a conveniencia del gobierno. Y lo otro también, concluyendo, habría que decir que la última pregunta que tiene que ver con las regalías, ¿sí? Las regalías es dar por entendido que la comunidad ya acepta la minería, cuando en la Constitución también se establece con absoluta claridad que la naturaleza tiene derechos, la naturaleza es un sujeto y que por otro lado se debe consultar, obtener una aprobación de la comunidad y saber si es que realmente esa acción es pertinente o no es pertinente. A mí me parece que en esta consulta debemos votar no con absoluta seguridad en las dos últimas preguntas. En todas las preguntas, mi posición es votar no, pero sobre todo en las dos últimas preguntas no hay por dónde perderse para no darle la oportunidad al gobierno de que de una vez privatice y intervenga con la minería y profundice lo que ya está pasando, militarice las zonas donde ya están concesionadas las minas. Declaraciones del doctor José Astudillo, catedrático de la Universidad de Cuenca.